Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre la doctrina católica y hoy analizamos el quinto mandamiento explicado por Santo Tomás de Aquino. No matarás. Enseña Cristo en el Evangelio, capítulo 5 de San Mateo, que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de la ley de Moisés, y por consiguiente que los mandamientos de la ley serán cumplidos por los cristianos con más perfección que la que practicaron los judíos en su observancia. El fundamento de esto reside en que mayor salario exige más trabajo. Quien siembra poco, poco cosecha. 2 Corintios 9:6. La recompensa prometida en la ley era temporal y terrena. Si queréis escucharme, comeréis los bienes de la tierra. Isaías 1:19. En cambio, en nuestra ley cristiana del Evangelio, se promete una recompensa eterna y celestial. Por tanto, la justicia que consiste en la guarda de los mandamientos debe ser, en este caso, mayor, puesto que se espera más alto premio y salario. Entre otros mandamientos hizo Cristo mención de este diciendo: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que todo el que se aira, se enoja con su hermano, será reo de juicio. En San Mateo 5, 21, 22. Esto es, del castigo que imponía la ley. En ella se ordena: a quien mate a su prójimo con premeditación y alevosía, hasta de mi altar lo arrancarás para que muera. Éxodo 21, 14. Pues aquí dice Dios: el que mata a su prójimo, aunque se refugia en el altar de Dios, y bien la justicia debe tomarlo y matarlo, porque su pecado es muy grave. Tocante a la ira, de 5 cosas hay que guardarse. Qué bien pensado, Santo Tomás es un genio. Tocante a la ira, 5 cosas hay que guardarse de 5 cosas. Primero, de enojarse enseguida, encolerizarse enseguida, que todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. Santiago 1:19. 2 son los motivos de esto. El primero, que la ira es pecado y es castigado por Dios. Cabe, sin embargo, preguntar si toda ira es contraria a la virtud, sobre lo cual existe una doble opinión. Los estoicos, filósofos antiguos, griegos, romanos, dijeron que ninguna pasión tiene entrada en el sabio. Es más, pretendían que la verdadera virtud consiste en permanecer interiormente impasible. Y esto es falso. Y los de Aristóteles, por su parte, afirmaban que en el sabio cabe la ira, si bien controlada. Esta segunda opinión es la más exacta. Uno puede sentir la ira, como Cristo una vez se enojó cuando sacó a la gente del templo, pero debe uno dominarse. La prueba, un argumento de autoridad. En los evangelios, dijimos, se atribuyen tales pasiones a Cristo, en quien residió la plenitud fontal de la sabiduría. La prueba, asimismo, un argumento de razón. Si todas las pasiones fueran incompatibles con la virtud, habría algunas potencias del alma que serían inútiles, mas que serían nocivas al hombre, al no poder ser actuadas convenientemente. El apetito irascible y el concupiscible habrían sido otorgados al hombre sin ningún sentido. Por consiguiente, hay que decir
que la ira unas veces es virtud y otras no lo es, porque se puede hablar de ira con tres significaciones distintas. Primera, considerando la ira la que se da únicamente en un juicio de la razón, sin alteración emocional alguna. No se trata en realidad de ira, sino de un juicio. En ese sentido, cuando Dios castiga a los malos, se dice que está encoleriado. Y Dios no se enoja porque no tiene pasiones como nosotros. Soportaré la ira del Señor porque he pecado contra Él. Miqueas 7:9. Pero además se puede considerar ira la que es realmente una pasión. Radica esta en el apetito sensitivo, en nuestra sensibilidad, y da lugar a las dos significaciones restantes. Segunda significación de ira. Se refiere a esa ira en cuanto que está regulada por la razón y se mantiene dentro de los límites de la razón que la razón señala. Entonces uno puede sentir la ira, pero una ira regulada por la razón y que se mantiene dentro de los límites que la razón señala. Cuando uno se encoleriza, cuando debe, en la medida que debe, por lo que debe enojarse, etc. Es cuando la ira es entonces la ira un acto de virtud. Se le suele llamar ira por celo. Por eso dice el filósofo por excelencia, Aristóteles, que la mansedumbre no consiste en no encolerizarse en absoluto. Así pues, tal ira no es pecado cuando está controlada por la razón. Tercera significación de ira. Es la ira que rehúye la normativa de la razón. Esta siempre es pecado, unas veces venial, otras mortal. Depende de lo que mueve a ira, según sea venial o mortal a su vez. El pecado puede ser mortal por dos capítulos, o ya de por sí o por las circunstancias. El homicidio parece serlo de por sí, puesto que va directamente contra un mandamiento de Dios. Por lo cual es pecado mortal de por sí consentir en el movimiento interior que impulsa a cometer un homicidio. Pues si la ejecución es pecado mortal, también lo será consentir en llevarla a cabo. Entonces, cuando uno se enoja a tal punto que tiene deseo de matar al prójimo, si pudiera hacerlo, bien, da con su consentimiento a este acto de matar, bien, aunque no lo haga, no pueda hacerlo, ya es pecado mortal. Puede ocurrir, con todo, que un pecado sea mortal de por sí, y sin embargo, el movimiento no sea pecado mortal si no existe el consentimiento. Por ejemplo, si se despierta el movimiento de la concupiscencia, de los malos deseos tendente a fornicar, y no se consiente en él, no hay pecado mortal. Entonces, cuando uno se enoja, siente el deseo, por ejemplo, de matar a alguien y no quiere hacerlo, resiste, no es pecado, pero si quiere hacerlo, sí es pecado. Algo parecido cabe decir de la ira. Es un movimiento que impulsa a vengarse de las injurias recibidas. En esto consiste la ira propiamente. Si ese movimiento de la pasión consigue arrastrar la razón, habrá pecado mortal. Pero si la razón no es seducida hasta el punto de consentir en matar al otro, el pecado será venial. Por lo demás, si ese movimiento no es de por sí pecado mortal, tampoco habrá pecado mortal, incluso aunque se consienta. Entonces, cuando es ligero, no es pecado mortal.
Por consiguiente, de las palabras, el que se aira con su hermano será día de juicio, deberán entenderse de los movimientos tendentes a dañar, movimientos que constituyen pecado mortal si hay consentimiento. Toda obra buena o mala la emplazará Dios a juicio por cualquier fallo. Eclesiástico 12:14. El segundo motivo de que no debamos enojarnos, encolerizarnos enseguida, está en que todo hombre ama la libertad y odia la esclavitud. Ahora bien, el iracundo no es dueño de sí mismo. ¿Quién puede resistir el empuje de un espíritu alborotado? Pesada es la piedra, pesada la arena, pero la ira del necio es más pesada que entre ambas. Proverbios 27, 4 y 3. Entonces, queridos hermanos, uno puede sentir la ira, pero no debe dejarse dominar por ella. En segundo lugar, hay que guardarse de permanecer airado mucho tiempo. Si os encolerizáis, no pequéis, dice el Salmo 4:5. Pero que no se ponga el sol sobre vuestra ira, Efesios 4:26. Entonces uno puede enojarse, no debería, pero si llega el enojo, debe uno dominarse, pedir a Dios ayuda y rezar para que eso se vaya y no dormir con estas cosas en el corazón. La razón de esto la explica el Señor en el Evangelio. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue el alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuarto. Mateo 5:25. En tercer lugar, hay que guardarse de que la ira pase al corazón, cosa que ocurre cuando se transforma en odio. La diferencia entre la ira y el odio reside en que la primera es repentina y el segundo es sostenido, continuo, dura. Por eso considera pecado mortal. Quien odia a su hermano es un homicida. 1 San Juan 3:15. Porque se asesina a sí mismo al despojarse de la caridad y mata el otro en su corazón. Entonces el odio es doble pecado. Se mata a sí mismo y se mata al prójimo. San Agustín en la regla dice: en cuanto a litigios, o no tengáis ninguno, o reservodlos lo antes posible. No vaya a ser que la ira llegue a odio, convierta en viga la paja y a vuestras almas en homicidas. Hombre iracundo suscita altercados, dice Proverbio 15:18. Maldita su ira por obstinada y su cólera por terca, dice Génesis 49:7. En cuarto lugar, hay que guardarse de que la ira pase a palabras. El necio enseguida da a entender su ira, Proverbios 12:16. Lo puede hacer de dos maneras, injuriando y hablando con altanería. Tocante a lo primero, dice el Señor: si uno llama renegado a su hermano, merece la condena del fuego. Y si lo llama imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanhedrín. Mateo 5:22.